Buenas las tengan. Buenas tardes, por supuesto. Y mejor las pasen. Me encanta México porque le aplauden a uno antes de decir tonterías. Y dice uno las tonterías y le siguen aplaudiendo a uno. Bueno, realmente no sé de qué vamos a hablar. Yo quisiera aprovechar para presentar a nuestro culto público un compañero que viene de España, que se llama, aunque ustedes no lo crean, Ángel de la Calle. Se llama Ángel, pero no es un ángel. Se habrán dado cuenta de que él no tiene alas por acá, ni tiene alas como ocurre en muchas de las pequeñas iglesias de México, donde hay angelitos que les salen las alas de las orejas. Digo que se llama ángel, pero no es un ángel. Los ángeles no tienen sexo. Tú sí tienes sexo, ¿verdad? ¿En servicio activo? Bueno, así son exagerados algunos. Y le quisiera preguntar, que nos enteremos de su propia boca, ¿a qué se dedica? Cuando él se topa con esos escritos que dan en los aeropuertos, que dan en las escuelas, que tiene uno que llenar en los hoteles, donde dice profesión, ¿qué pones tú? Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor y yo se lo decía antes a Ríos. Yo te conocí en una enciclopedia que hablaba de cómic cuando yo tenía 15 años. Ya era un clásico cuando yo tenía 15 años. Que esté hablando de mí es como si me hubieran elevado. Ahora sí que estoy volando aunque no tenga alas. Vamos, levito aquí ahora mismo. Y no, cuando me preguntan a qué me dedico, yo aquí monero. ¿Qué es lo que hago? Monero. Pero yo soy dibujante de cómic y de historieta, como lo queráis llamar, porque en cada país lo llamamos de su manera. Pero yo cuento historias con dibujos y bueno, creo que se trata de eso. Tenemos con nosotros otro clásico, el Fisgón, que es ya... que yo siempre a mí... Venga, aplauso para él. Yo todos los años, Fritz Glockner tiene la obligación de llevarme sus libros nuevos, si hay alguno, y si no, si se ha reeditado alguno que yo no tenga, a Gijón. Los de Ríos, yo tengo montones de libros de Ríos. Siempre creo que los tengo todos, pero siempre hay alguno nuevo, lo cual es maravilloso. Tenéis en México una de los planteles de humoristas gráficos, de moneros, de comiqueros del humor, de la sátira y de la política más importantes del mundo. Si en lugar de estar en México estuviesen haciéndolo en Nueva York, todo el planeta estaría teniendo que ver sus dibujos y oír hablar de ellos y estar en los shows de por la noche de a última hora que retransmiten en todo el mundo. Yo aquí solo me siento muy pequeño y como supongo que le pasará a Alberto Arce, mi compañero, y además somos del mismo pueblo en España, y él es un escritor que está llegando a esto, aparte de un grandísimo periodista, es un escritor que está llegando a esto de la novela gráfica. Y lo de la novela gráfica está bien, porque si estuviera Paco Hagenbeck nos estarían dando una paliza a todos por no saber hacerla bien, que nos íbamos a enterar. Pero bueno, Paco ya se fue el otro día, o sea que vamos a pasar de ese tema. Digo que él está entrando y acaba de hacer una maravillosa que tenéis por ahí a la venta con un dibujante hondureño que a mí me ha permitido entender que es una banda juvenil en Centroamérica, que es una mara. ¿Por qué funciona?
es muy difícil entendernos aquí, abajo nos oyen, pero bueno, yo trato de hablar alto. Y eso se consigue con el lenguaje más maravilloso que ha inventado el ser humano, porque el cómic, la historieta, une las palabras y las imágenes. Y es un lenguaje en que las palabras se dibujan y los dibujos se leen, se escriben. Y eso es lo único en que se consigue. Si vais al mejor museo del mundo, al que queráis, el que más os guste, el Louvre, el Prado, lo que queráis, una vez que hayáis visto 30 cuadros, sí, podéis seguir viendo todas las salas, pero ya no retendréis uno más. Y sin embargo, uno de los libros un poco gordos de Rius tiene 900 imágenes y las leéis todas, sin perder la atención, una detrás de otra. Lo que no consigue Van Gogh, Velázquez, Goya, bla, 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 lo consiguen esta gente porque son los únicos que son capaces que el ser humano mantenga la atención en una imagen fija, sin movimiento. Estamos hablando de un lenguaje muy mayor con autores que valen mucho la pena. Sí es cierto que la mayor parte del cómic ha estado durante 100 años sumergida en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Si ya todo tiene censura, lo infantil y juvenil tiene una doble censura. Por eso, hasta hace muy pocos años, cuando tenías 15 o 16 años, ya te tenías que pasar a leer los cómics en los periódicos, las tiras, porque ya no había nada. Por mucho que te guste Spider-Man o el Iron Man o los X-Men, coño, cuando ya has leído 30 veces la misma historia y tienes 16 años, mayormente te interesan las chicas, las sustancias peligrosas y otras lecturas. Bien, pues ahora ya hay cómic, ya hay novelas gráficas, ya hay historietas para que te acompañen el resto de tu vida, tratando los temas que interesan a una persona de 30, de 40, de 50 y hasta donde sea. Yo eso era lo que quería decir para responder a la pregunta ¿a qué te dedicas? Me dedico al mejor oficio del mundo, muy mal pagado, pasamos mucha hambre, pero a veces conseguimos levantarnos tarde todos los días, lo cual justifica el hambre, espero. No sé si te he respondido. Hola, igual, pues si Ángel dice que cuando él tenía 15 años Rius ya era un clásico, yo creo que leí la primera novela, o sea, yo tengo 40 años y leí la primera novela gráfica, cayó en mis manos hace como 3 o 4 años solamente. Igual no soy el más joven de la mesa. Que igual no soy el más joven de la mesa. No, decía que yo soy un recién llegado total. O sea, yo soy reportero, soy periodista y llegué al cómic porque quería aprender francés. Estaba en un pueblo de Francia pequeñito y me parecía más divertido leer novela gráfica. Había muchas novelas gráficas en la biblioteca del pueblo y me parecía mucho mejor leer novela gráfica de la que se hace en Francia, aprender francés leyendo novela gráfica que leyendo manuales o editoriales de Le Monde. Y luego como reportero soy como Pablo cuando se cae del caballo. O sea, los reporteros tenemos el poder de perseguir a los cristianos. Los reporteros internacionales tenemos el soundbite. O sea, yo era corresponsal de la agencia de noticias más importante del mundo, Associated Press, en Honduras. Entonces yo tenía el poder de perseguir a los cristianos y robarles una frase. Una frase de un hondureño ha salido en una nota de AP. Y empecé a sentirme mal. Como reportero empecé a darme cuenta de que no era más que un nuevo colonizador, que estaba contando la historia de otras personas y que les estaba regalando solamente un 10% del espacio que tenemos en el periódico para que ellos contaran su propia historia. Y cuando empecé a darme cuenta de la vergüenza ajena que sentía como corresponsal extranjero, como aguerrido hombre del chaleco antibalas en un lugar peligroso, conocí a un hondureño que tenía un estudio de tatuaje y que dibujaba muy bien. Y que además de dibujar unos tatuajes muy bonitos y de ganarse la vida tatuando a gente, tenía algunas historias de por qué hay miles de jóvenes que van totalmente manchados en Honduras, en América Central y en Honduras. Y durante un proceso de mucha droga, de mucho alcohol y de muchas noches compartidas en una casa de Tegucigalpa donde no podíamos salir a la calle porque era
complicado y no había mucha oferta, esa persona pasó de dibujar tatuajes a hacer novela gráfica. Y a hacer una novela gráfica que ningún periodista extranjero, que ningún extranjero que no haya crecido en las calles de Tegucigalpa en los años 80 y 90 podría hacer, que es la historia real de las pandillas. En este caso de la 18, de los Vatos Locos, que es el origen de la 18, que es una de las organizaciones más sangrientas que hay en la Tierra. Todo el mundo sabe que existe el Estado Islámico que corta cabezas. Lo mismo, porque la narrativa la ponen los gringos. Si pusiéramos la misma narrativa que se le aplica al Estado Islámico, si pusiéramos esa narrativa en América Central y viéramos las pandillas y los descuartizamientos y los cortes de cabezas y las violaciones masivas y las torturas y los desplazamientos de población en San Salvador, Tegucigalpa, San Pedro Sula, otro gallo cantaría. Entonces, y por eso me siento honrado por estar con personas que también han hecho política a través de la novela gráfica. Yo como extranjero y como corresponsal, como periodista, me siento como Pablo, descubro el cómic, estoy persiguiendo cristianos, me caigo del caballo y utilizo mi poder para entregárselo, para descolonizar la narración de Honduras y entregarle mi poder, el poder que la sociedad le da al hombre blanco europeo que llega a contar América Latina, devolvérselo a la sociedad, dárselo a un hondureño, empoderarlo y empujarlo en su vagancia. Seguro que me está viendo en directo. Eres un vago y hay que estar empujándote continuamente, Abdul. Empujarle y empujarle y empujarle y empujarle y empujarle hasta que de repente se dio cuenta de que efectivamente un hondureño puede contar su propia historia y es mucho mejor que los hondureños cuenten Honduras y que cualquier persona cuente una historia a que venga al extranjero a contársela. Entonces esa es mi labor, o sea, me sentiría muy honrado si dentro de 20 o 30 años hemos colocado la novela gráfica periodística, que es lo que nosotros hacemos, sigue siendo instrumento para narrar cosas y sobre todo un instrumento descolonizado que hace que jóvenes que viven en la calle, que conocen la calle, que son de la calle y que tienen una capacidad artística que no tenemos el 99% del resto de los mortales, puedan contar sus propias historias y os lleguen a vosotros. Eso es lo que yo veo con la novela gráfica que están vendiendo ahí a 50 pesos. Si no le entendieron todo lo que dijo el maestro Arce, no se preocupen. Se ha descubierto que en España hablan un idioma diferente al castellano. Yo estaba a punto de pedir a Paco Taibo que nos mandara un intérprete, un traductor. Yo pongo en la televisión una película española, no entiendo ni madre. Nosotros tampoco, vocalizan fatal. Así que no se preocupen. Yo no sé todavía cómo conquistaron este país los españoles. Ellos hablaban en español, en latín, y aquí pues, todos hablábamos, es un decir, hablaban pues otras lenguas. Yo no sé cómo nos convencieron de volvernos católicos. Tuvieron que inventar la Virgen de Guadalupe para acabar de convencernos. Bueno, yo creo que no es trivial que en una feria del libro en México se trate sobre el tema del cómic a la novela gráfica, entre otras cosas porque yo creo que este es un país de cómics. Hemos crecido, muchos crecimos leyendo cómics. Esas fueron las primeras lecturas de varias generaciones de mexicanos. Y esto no es casual. Miren, yo recuerdo que en la década de los 70s, en un momento dado, una editorial importante, de las editoriales serias, publicó un desplegado en varios periódicos en el que se congratulaba de que Octavio Paz, que acababa de recibir el premio Nobel, o fue en los 80s, no recuerdo, pero Octavio Paz, que acababa de recibir el premio Nobel, pues había publicado un libro de poesías que había vendido 15,000 ejemplares en 2 meses, y era una noticia importantísima para el mundo editorial nacional, y sin lugar a dudas fue una cifra increíble para un libro de poesía. Pero por esas mismas fechas, los libros de cómic, las revistas de cómic se vendían en tirajes de 90,000, 80,000 y hasta 200,000 ejemplares a la semana. Bueno, hasta más. Es decir, Irene Herner consigna, por ejemplo,
que el título de Calimán vendía 2 millones de ejemplares al mes, lo cual es una barbaridad, y que por ejemplo Lágrimas y Risas vendía 1.300.000 ejemplares al mes, lo cual es una barbaridad. Yo creo que ningún autor en México ha aspirado a tener, eran al mes. No, cada semana eran 2 millones de ejemplares de Calimán, lo cual es una bestialidad. 8 millones al mes es una brutalidad. ¿Dije 2? Bueno, eso era lo que se vendía. El caso es que ningún autor de los considerados serios jamás ha vendido eso. Y es curioso porque esto implica que la verdadera industria editorial de México durante décadas fue la industria de los cómics, la industria editorial del cómic, y así era. Los cómics que tiraban o que vendían menos de 90,000 ejemplares a la semana, con frecuencia los retiraban porque se consideraban que no eran rentables. Este es un país de cómic y la explicación es muy clara, tiene que ver entre otras cosas con el gran analfabetismo que ha padecido este país a lo largo de décadas. Cuando en la década de 1920, después del triunfo de la Revolución Mexicana, José Vasconcelos impulsa las grandes campañas de alfabetización, lo que ocurre es que él espera que la gente se vuelque a leer a Horacio y se vuelque a leer a Homero y se vuelque a leer los clásicos, y la gente lo que hace es que se pone a leer cómics, y tuvimos fenómenos de cómic absolutamente extraordinarios en México. Por ejemplo, teníamos diarios de cómics que editaban 80,000 ejemplares por día. Es una brutalidad. Yo creo que no hemos vuelto a tener estos niveles de lectura, y lo que es un hecho es que la historieta fue el género que ayudó a que en México se leyera y se empezara a leer, y mucha gente efectivamente empezó a leer a partir de cómics. Y a partir de la industria de los cómics se establecieron grandes emporios financieros. Por ejemplo, los famosos hoteles Cristal son un subproducto, digamos, o fue una subsidiaria de la editorial Vid, y por eso tú ibas a los hoteles Cristal y tú tenías que el bar se llamaba Rarotonga y que el lugar el arenero para los niños se llamaba Memín y todo eso. Bueno, eso se debe a que la fortuna que permitió hacer los hoteles Cristal venía de la industria del cómic mexicana. Ahora, ocurrió una cosa siniestra con la industria nacional del cómic. Todo el mundo leía cómics y era un negocio relativamente fácil. Entonces estos señores lo que hicieron es que afinaron el producto al punto de que lo convirtieron en un producto mercadotécnico ideal. Es decir, sabían qué número de páginas debían tener, qué cosas podían contar, qué cosas no podían contar, sabían qué número de cuánta pierna tenían que enseñar, cuántas nalgas tenían que mostrar. Todo eso estaba muy estructurado, estaba muy sabido. Y con yo recuerdo que alguna vez traté de hacer cómic en la gran industria y fue una pesadilla, porque había un libro así de gordo que te decía, no puedes hablar de historia, no puedes hablar había toda una serie de impedimentos que eran absurdos. Entonces si tú decías, por ejemplo, nuestra historia se desarrolla en Puebla en 1934, no, eso no lo puedes hacer, eso ya es historia, no se vale, eso la gente no lo va a comprar, y en una de esas sí tenían razón. Pero lo que es un hecho es que al afinar este producto, al hacerlo un producto tan terminado, tan perfecto para la venta para ventas masivas, lo que hicieron fue acabar con el género. Entonces es curioso porque si bien en la década de los 20 y 30 en México surgieron grandes historietas y se dieron grandes fenómenos con grandes autores como Gabriel Vargas, como Germán Butze, como Cervantes Basoco, etcétera, ya para la década de los 70 esto ya venía en picada. Y es un hecho que los cómics fueron muy importantes para la formación de los mexicanos. Yo recuerdo que en la década de 1960 yo básicamente compraba cómics y de repente me encontré con los Supermachos de Ríos y para mí fue un suceso, porque era una historieta, primero que era muy ágil, era muy divertida, segundo te hablaba de lo que era el país y tercero te contaba lo que no te contaban las demás publicaciones. Te hablaba de la corrupción del partido dominante, te hablaba de cómo estaban ligados la iglesia, los grandes empresarios al partido dominante, etcétera. Entonces, la formación de varias generaciones de mexicanos, la formación política, la hizo el maestro Eduardo del Río y se decía que había 3 secretarías de educación en el país. La menos importante era la Secretaría de Educación Pública.
La más importante, desde el punto de vista coyuntural y de control, era Televisa, sin lugar a dudas. Pero la más insidiosa, la más terrible, la más revoltosa era Eduardo del Río. Yo estoy convencido de que lo era. Y estoy convencido de que los moneros mexicanos todos nos formamos con él y se lo agradecemos, sin lugar a dudas. Ahora bien, ocurre una cosa con la historieta mexicana. La gente, es decir, al convertirse en un producto tan terminado, sacrificaron todo lo que era creatividad y le dieron al traste. Y yo creo que finalmente lo que está salvando a esta historia de narrativa gráfica es el hecho de que a partir del 2010, digamos, ha empezado a tener auge este nuevo género que es la novela gráfica en México. Ya nosotros llegamos tarde a la novela gráfica en México, a pesar de que tuvimos una gran industria del cómic. Aquí no se hacía novela gráfica, sí se hacía novela gráfica en Europa, en Estados Unidos, etcétera, pero en México no. Sin embargo, hemos visto cómo desde a principios del siglo XXI hay editoriales como Sexto Piso, como el Fondo de Cultura Económica, como Editorial Resistencia, que publican novelas gráficas con cierta periodicidad, y es notable ver el hecho de que, siendo un género nuevo, tú te encuentras con que hay títulos fantásticos. A mí me gusta muchísimo el título Uncle Bill de Beff, me gusta muchísimo La Calavera de Cristal, el libro que hicieron Beff y Juan Villoro, me gusta mucho el libro que hizo Paco Ignacio Taibo Conejo, que es de Pancho Villa y La Toma de Zacatecas, me gusta el Diario de Oaxaca de Peter Cooper, me gusta el Cara de Memorándum de Ahumada, por supuesto me gusta La Sombra de Edu Molina, me gusta mucho el trabajo de Beteo, concretamente Mundo Invisible, me parece fantástica la novela que hizo José Hernández sobre la vida del Che Guevara, y yo creo que esto sí puede anunciar el resurgimiento de la historieta en México. Es un buen pie de cría, yo creo que, y además conecta con aquella época de oro de la historieta mexicana, y eso nos permitiría hablar de que en un futuro, que espero que sea pronto, volvamos a tener un auge de la historieta en México. Entre estos títulos, hay que decirlo, también se ha publicado, por ejemplo, el título de Tina Modotti de Ángel de la Calle, que es un libro padrísimo, yo sí se los recomiendo, es una historia de Tina Modotti por Ángel de la Calle, y bueno, estamos esperando también el texto de Alberto Arce sobre el caso de Honduras. Entonces, yo sí creo que hemos vivido tiempos notables en materia de historieta mexicana, sé que pasamos por una época siniestra, y espero que estemos cerca de ver un renacimiento de este género en México en los próximos años a partir de lo que es la novela gráfica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero colgarme descaradamente de lo que ha platicado el Fisgón, porque mientras él hablaba me acordé de algunas cosas que creo que es importante apuntar sobre este tema. En este periodo que él llama el periodo siniestro de la historieta en México, sí fue muy siniestro, pero había por lo menos un par de excepciones, o tres excepciones diría yo. Ya se mencionó el maestro Ríos, por supuesto, los supersabios de Germán Butze, pero yo especialmente recuerdo una historieta que está muy olvidada y que en mi opinión era de enorme calidad, y vamos, incluso la de mejor calidad que se hizo en muchos años en México, a pesar de que entraba dentro de este contexto de la producción industrial de una historieta que no pretendía tener ningún tipo de calidad. Y me refiero a Chanoc. Chanoc es una historieta que se estuvo haciendo en los años 60, principios de los 70. Tenía un guionista fenomenal que se llamaba Pedro Sapiain, que lamentablemente se murió. Un dibujante extraordinario que aún vive, que es Ángel Mora, ¿verdad? Era, a pesar es decir, yo no sé cómo existió Chanoc, porque yo sí creo que violentaba todos los reglamentos que venían en ese prontuario que el Fisgón nos acaba de platicar, porque Sapiain y Ángel Mora se las arreglaban para hablar de cosas políticas, aunque no las aludían directamente, pero hacían
una serie de historias que uno claramente sabía que se estaban refiriendo a temas como por ejemplo la guerra de Vietnam, o incluso llegaron a insinuar cosas de México en una época en que además era imposible, porque estamos hablando el final del sexenio de Díaz Ordaz o el principio del de Echeverría. Yo recuerdo que en un número de Chanoc hablaban de un personaje llamado Mazacrino hacía Mazapán, que en realidad era Marcelino García Barragán, el secretario de la Defensa. Es decir, es una osadía realmente que hayan hecho esas cosas. Yo recuerdo también los números que fueron varios que dedicaron al tema de Vietnam, pero no hablaban de Vietnam. Sin embargo, sí hablaban de los marines y los ponían en un lugar ficticio, desembarcando y masacrando a la población local, etcétera, para beneficiar a alguna empresa bananera. En fin, era una historieta extraordinaria, muy bien dibujada, y además el tema es que Sapiein era un sabio, era un tipo que sabía de todo. Cuando no se metía en este tipo de cosas, hablaba de otras que le gustaban mucho, hablaba mucho del tema del mar, sabía todo acerca de especies marinas. El propio Chanoc era un buzo y un cazador, y cuando Chanoc no estaba en el mar, estaba en la selva, y Sapiein parecía que sabía todo de la selva. Quienes tuvimos la fortuna de leer Chanoc, aprendimos un montón de cosas gracias a esa historieta. Sigo sin saber cómo logró existir, porque realmente era una excepción a la regla. Era de una calidad fantástica. Quien no conozca a Chanoc, le recomiendo que lo busque. No sé si sea fácil de conseguir. Después que murió Sapiein se siguió haciendo, pero ya era una porquería porque no había un guionista de esa categoría. Entonces siguió saliendo Chanoc, pero era una verdadera basura. Quizás en internet se puedan ver, estoy seguro que se pueden consultar ejemplares de aquella época. Era una historieta fantástica y está muy olvidada, lamentablemente. Ahora bien, con respecto al resto de la historia, empezó a haber un auge sobre lo que es la narrativa gráfica de gran calidad en otras partes del mundo, especialmente en Europa y también en Sudamérica, especialmente en Argentina. Esto fue más o menos a partir de los años 80, si estoy bien informado. Durante los años 80 y 90 hubo un verdadero boom de historieta y de narrativa gráfica en Francia, en España, en Argentina, en otros países. Y la calidad de la historieta que se llegó a hacer realmente era impresionante. Esto que menciona el Fisgón de que está habiendo como un surgimiento de la narrativa gráfica, pues sí es cierto, pero es simplemente que estamos llegando 30 años tarde, como solemos llegar a todas partes como país y como sociedad. Estamos llegando 30 años tarde a ese auge que se dio en otros países. Ahora bien, sería injusto no reconocer que ha habido en todo este tiempo, de los 80s para acá, quienes han hecho esfuerzos importantes por hacer historieta y narrativa gráfica de calidad, más allá de la historieta industrial del periodo siniestro que habla el Fisgón. En los años 90 hubo, no sé si 80s o 90s, creo que fue en los 90s, hubo un esfuerzo editorial sumamente importante que yo creo que es también interesante recordar, que se llamaba El Gallito Inglés, una revista que editaba Víctor del Real, que luego desapareció, yo no supe más de él, donde se conjuntaron varios dibujantes mexicanos de extraordinaria calidad. Antes de eso, en los años 80 había habido otros intentos editoriales que no fructificaron por hacer este tipo de historieta de calidad. Hubo una revista que se llamaba Sniff, que nada más salió, creo que 5 ejemplares o algo así. Después hubo otro que se llamaba Bronca, pero lamentablemente no prosperaban. El Gallito Inglés luego se convirtió en Gallito por cuestiones de censura y siguió saliendo un tiempo, pero finalmente naufragó. Efectivamente ahora hay un resurgimiento y hay bastantes autores, jóvenes y no tan jóvenes, que tienen una enorme calidad y que tienen muchas cosas que contar y gran talento para hacerlo. El problema es que no hay donde publiquen, no hay quien les publique. El Fisgón mencionó la editorial Sexto Piso, que es una excepción, pero además Sexto Piso en todo caso está publicando material de dibujantes que tienen ya una cierta trayectoria y reconocimiento. Pero hay mucha gente joven que tiene una enorme calidad y muchas cosas que decir y que están haciendo un trabajo fantástico que nadie conoce porque no se publica en ningún lugar.
Sucede que participo hoy en día en calidad de tutor del FONCA para jóvenes creadores de narrativa gráfica. Me emboletó el Fisgón en eso, pero la verdad es que ha sido algo sumamente interesante porque he podido conocer jóvenes que tienen 20 y tantos o 30 y tantos años y que tienen un talento realmente sorprendente. Es una lástima, es decir, está bien que el FONCA haya creado esta rama que se llama narrativa gráfica, que tiene apenas unos años de haber sido creada. Está muy bien que hayan estas becas, son apenas unas cuantas, es un puñadito de becas. Llegan al año alrededor de 140 solicitudes y nada más alcanza para 7 becas, 9 este año, es demasiado poco. Pero bueno, al menos se les da un estímulo y pueden trabajar, pero por el lapso de un año. El problema de esto es que, como dije hace un rato, las editoriales no se animan todavía a publicar este tipo de trabajo, se van por lo seguro. Incluso como Sexto Piso, que está publicando novela gráfica, se va con autores ya muy reconocidos, muy establecidos, no están arriesgándose para publicarles a gente joven, y también esta gente joven luego no sabe cómo acercarse a las editoriales, pero realmente existe un número importante de jóvenes mexicanos con enorme talento que deberían poder publicar y deberíamos poder conocer sus trabajos. Yo espero que, así como el Fisgón lo veo optimistamente, y que se viene un boom de la narrativa gráfica en México, espero que sea cierto y espero que podamos conocer todos estos trabajos que yo he tenido el enorme privilegio de ver de primera mano, pero que permanecen inéditos la inmensa mayoría. Gracias. Como ha sido costumbre casi en toda nuestra vida de contacto en el trabajo, yo a veces no estoy de acuerdo con el Fisgón, casi siempre no estoy de acuerdo con el Fisgón, porque él está señalando una cosa que es obvia. Hay una especie de resurgimiento del cómic, más que nada de la novela gráfica en México. Pero no son revistas, son libros de pasta dura que los vuelve, por el precio, los vuelve elitistas. La gente no tiene acceso a este tipo de literatura, porque yo creo que falta aquí un elemento clave en la hechura o en la producción de las historietas, que es el editor. El autor puede hacer la mejor historieta del mundo, pero si no tiene quien se la publique, pues se queda ahí estancada el resto de la vida sin producir el efecto que se busca que produzcan las revistas de humor. Lo que está haciendo falta es que haya revistas de historieta, no libros de historieta. Revistas que la gente pueda comprar en el puesto de periódicos de la esquina de su casa, pero para eso se necesita editores, no solo que tengan dinero, que lo quieran arriesgar, porque hacer este tipo de revistas siempre es un riesgo económico. No cualquier editor arriesga su patrimonio para publicar una historieta, como ocurrió conmigo con Los Agachados. Cuando yo perdí Los Supermachos, de repente surgió por ahí un loco, Guillermo Mendizábal, que tuvo que vender su coche, hipotecar su casa y hacer una pequeña editorial destinada únicamente en ese momento a editar una revista de humor, una revista de historietas que se llamó Los Agachados y que fue la continuación de Los Supermachos. Ojalá pues que este boom de la historieta se traduzca en la hechura de revistas de historieta que se puedan comprar a precio económico en los puestos de periódico. Eso es lo que necesita en parte el país, además de un buen presidente, claro.
Amado Ríos, en lo del presidente ni Arce ni yo os podemos ayudar. Bastante tenemos con lo nuestro. Pero en lo otro traigo malas noticias del imperio. Ya no hay revistas ni las va a volver a ver. Se ha muerto. ¿Sabe? En el mundo. En el mundo no hay revistas ya. No, es muy minoritaria. No, ya no es ese el vehículo para lo que contamos. Porque, fijaros, hasta todos nosotros, los que somos piratas, nos bajamos las series enteras de televisión porque no queremos esperar a la semana que viene para ver la continuación del episodio. Imaginaros cuando había revistas y se publicaban de 8 en 8 páginas cada mes. Para lograr hacer un libro de 48 páginas tenías que esperar 6 meses. El mundo ha cambiado. Decía McLuhan, que es un tipo del que se habla mucho pero nadie lee, pero tenía una sentencia que es muy real y que a mí me gusta mucho, porque es verdad, y decía: cuando un medio de comunicación, y lo que nosotros hacemos es un medio de comunicación, la historieta, cuando un medio de comunicación es superado tecnológicamente por otro, solo le quedan 2 opciones: o se convierte en arte o desaparece. Por suerte, no sé cómo, en la historieta parece ser que los convencimos de que nos íbamos a convertir en arte, porque fijaros, en ese kiosco que hay allí, según se entra al Zócalo, hay un montón de publicaciones de cómics que se llaman Comics Book, todos norteamericanos, ni uno solo mexicano. ¿Sí? Bien, si hubiéramos venido hace 40 años, la mitad hubieran sido cómics de Novaro y la otra mitad fotonovelas. Ahora no hay ni una sola fotonovela. La fotonovela, cuando llegó otro invento mejor tecnológicamente, que era uno que se llama televisión, lo hizo desaparecer. Al cómic, y él ponía un ejemplo, decía: fijaros, el grabado. Los grabados se hacían para cuando no había la fotografía, para que los periódicos estuvieran ilustrados. Llegó un invento tecnológicamente mejor, la fotografía, y el grabado salió de los periódicos, pero se fue a las paredes de las salas de arte, con lo cual aún vemos grabados. Si no, ya no los veríamos. Sería como cuando nos hablasen de no sé qué cosa, ¿no? Entonces al cómic, por suerte, les hemos engañado y les hemos hecho creer que somos arte o que nos vamos a convertir en arte o algo, con lo cual les seguimos convenciendo de que existe. Pero el formato cambió, ya no es la revista. Yo me crié con la revista, yo empecé a publicar en Zona 84, en Cómics Internacional, en el Vibra, en las revistas de mi país, y luego me publicaban en el heavy metal americano, las mismas, en el doom metal, bueno, en todos los metales que había por el mundo, que eran muchos en los años 80. Pero eso se acabó. Ahora el formato es el libro. Del mismo modo que el folletín, que el amigo Dostoyevsky sacaba todos los meses o las semanas un folletito con unas páginas y al final te encuadernabas Crimen y Castigo. Pero eso se ha terminado. Ya compramos el libro. Queremos la inmediatez. La ventaja de la novela gráfica para mí es que nos permite dar un paso hacia arriba, porque nos hemos liberado de algo que ha hecho grande al cómic y a la vez ha sido su lastre, que se llama el personaje. Con un personaje que tienes que hacer vivir durante años y años aventuras, no puedes ir muy allá, porque no lo puedes matar, no puede morir, si se muere se acabó. Con lo cual tú ya sabes que el cómic además ha estado muy ligado a la historia de aventuras, a los géneros populares. Ahí los personajes no mueren. En las novelas gráficas es una novela, y la novela es algo que empieza y termina, y ahí dentro está el mundo, ahí dentro. No tiene por qué haber una siguiente, con esa vale. Es decir, mi biografía, autobiografía sobre Tina Modotti, coño, a mí me daba pena cuando se estaba muriendo en el taxi aquel ahí, ¿no? Donde la Cruz Verde, pero yo sabía que tenía que morir porque le había llegado el momento. Pero si es mi personaje, ¿cómo coño lo iba a matar? Ya hasta incluso personalmente te hubiera costado. Pero la verdad es que estamos en otra etapa. Eso sí, en el cómic popular, que es ese, el problema es el puto imperialismo, la dependencia. En mi país están las librerías especializadas, como los kioscos aquí, llenos de cómics norteamericanos y japoneses. ¿Qué coño hemos hecho
para que una de las referencias más grandes que había en cómics, que era Argentina, México, España, ya no tengamos producto popular nacional. Los italianos por lo menos se han salvado con Bonelli, pero ya no tenemos, se lo hemos dado. Y algunos están muy contentos, y es lógico estarlo. Humberto Ramos o Ladrón son personajes, son autores, son dibujantes, perdón, que trabajan para los norteamericanos, se hacen Spider, todo su... Y eso está muy bien, pero ¿sabéis una cosa? La mano que mece la cuna en la historieta se llama guionista. El tipo que escribe es el tipo que decide qué se está contando. Y los norteamericanos no dejan que nadie escriba que no sea anglosajón. Entonces, malas noticias del imperio, ya no va a haber revistas, nos jodimos. Pero yo leo a Rius en libros siempre, y me encanta leerlo. Y ahora que hablabas del descubrimiento, yo recuerdo tu libro sobre el descubrimiento y me partí de risa, porque a los españoles no nos enseñan, lógicamente, en la escuela las barbaridades que cometimos. Nos dicen eso, el glorioso descubrimiento. Y yo me enteré de todo en tu libro, pero no me hubiera gustado tener que esperar todas las semanas para ver qué más perrerías hacían los tipos aquellos a los nativos. Quería saberlo ya. Y cuando lo acabé dije, bueno, habrá para otro ahora. Y hizo otro, pero el otro que hizo me parece que era sobre Carlos Marx. Y entonces ya no era lo mismo, pero ya me liaste otra vez y continué con otro. No, ahora el formato ya es ese. No es solo un formato. Al principio, ahora ya no sé, pero al principio era un sentimiento. Vamos a hacer otra cosa que no hemos hecho en historieta. Vamos a darle una trascendencia más literaria o más culta. Nunca digo más adulta, porque a los 15 años hay chavales por ahí que van a ser más adultos literariamente que otros a los 80. Pero sí con un grado diferente, ¿no? Sabiendo que tenemos que poner ahí lo que pondría... vosotros lo habéis hecho, es que claro, estar sentado con Rius te echa abajo todos los argumentos históricos, pero bueno, haber echado ese punto de más, ¿no? Y que yo creo que es lo que hacemos. Alberto, en la novela que tenéis ahí, novela gráfica que tenéis ahí, lo ha contado, a mí me ha contado qué es eso, porque la novela gráfica muchas veces da información y los periódicos muchas veces solo dan noticias. Y no hay que confundir noticia con información. Y eso me parece muy importante. Y me callo que me estoy alargando. Gracias. Efectivamente, yo creo que ahora sí me da gusto estar en desacuerdo con Rius y estar de acuerdo con Ángel de la Calle. Es decir, no solamente ya no es viable que haya revistas de cómic impresas, esa industria del cómic murió hace rato. Digo, y va a ser imposible rescatarla, entre otras cosas porque incluso el medio que desplazó a la industria del cómic, que fue al final de cuentas la televisión, ya también está a punto de desaparecer. Es decir, ahora sí que es una pinche mala noticia para los Azcárraga y para el maestro Salinas Pliego, pero eso ya está a punto de desaparecer. Sin lugar a dudas, es el Internet ya lo que lleva la pauta, y yo creo que el futuro de la historieta y de la narrativa gráfica está en el Internet. Sin embargo, creo que hay una serie de nichos que se conservan y que yo creo que hay que defender y en los cuales todavía se puede hacer narrativa gráfica y narrativa gráfica propositiva. De entrada, a mí me resulta muy alentador que muchas de las grandes novelas gráficas que se han publicado en los últimos años son novelas críticas. Es el caso de Mora, es el caso de la novela del Che de José Hernández, nuestro colega, es el caso del Diario de Oaxaca, ¿no? Es decir, son novelas al final de cuentas contestatarias en más de un sentido, y estas novelas tienen su nicho, entre otras cosas porque se conservan como libros. Yo creo que el libro cómic, el libro historieta va a seguir funcionando, y entre otras cosas hoy en día tiene más vigencia que nunca el libro cómic ensayo, que es el género que inventa Rius en la década de los 60. Yo creo que es un género muy importante, sí funciona, es decir, sí se está dando el caso, ocurrió en Estados Unidos que las ventas por internet de libros empezaron a desplazar al libro impreso, pero eso ya se estabilizó y ahorita viene el proceso inverso, hasta donde las últimas cifras que yo vi te decían que los libros habían regresado al mercado y que era difícil desplazarlos. En ese ramo,
creo yo, están los ensayos gráficos. Y los ensayos gráficos tienen además una virtud sobre otras formas digamos, de historieta o digamos, de propaganda o digamos, de difusión política. Tienen la virtud de que reúnen la parte gráfica con la parte escrita y son un vehículo didáctico muy eficaz. No es lo mismo decir se va a caer Peña Nieto, puede caer a que lo dibujes cayéndose o tambaleándose. Es decir, a la hora en el momento en el que el lector lo ve tambaleándose, algo cambia al interior del lector y eso obviamente es una herramienta didáctica muy eficaz que los caricaturistas debemos y podemos utilizar. Entonces yo sí creo que desgraciadamente la época de la gran industria historietística mexicana ya se acabó, de hecho se acabó hace décadas. Creo incluso que el futuro del género está, como lo dice Ángel, en los libros, en las novelas gráficas, en los libros de ensayo, pero creo además que siguen siendo un vehículo particularmente importante y siguen siendo un vehículo importante para la discusión y para el debate nacional. Es más, incluso los diarios impresos están en riesgo de desaparecer, eso todos lo sabemos. Entonces va a ser imposible que reactivemos, que nos reencontremos con el público en el papel impreso. Lo podremos hacer, creo yo, cuando podamos subir las historietas al internet. Ahí es donde nos podremos reencontrar. Yo creo que esa es la ruta, eso es lo que vamos a tener que hacer. Ahora, eso va a implicar también encontrar vías de financiamiento para este tipo de historietas, porque si no se subvencionan de algún modo, pues no va a haber manera de sustentarlas, es todo. Oye, pero ahorita que mencionaste los medios de comunicación, hubo muchos años, mucho tiempo, que en La Jornada se publicaba un suplemento de historieta, se llamaba Histerietas, ¿verdad? Más o menos. En algún tiempo se llamó Histerietas. Y ahí empezaron muchísimos historietistas a trabajar. Claro, no tenían la prueba de fuego, que es estar a la venta al público, sino que formaban parte del periódico, lo cual no le quita mérito, sino todo lo contrario. Y yo le quería preguntar al Fisgón, ¿por qué desapareció Histerietas? Es decir, ahora sí que yo también te lo quisiera preguntar a ti, tampoco lo tengo muy claro. Pero tú estabas ahí. Sí, claro, pero yo creo que hubo conflictos internos y creo que también llegó un momento en el que no era, era difícil encontrar gente nueva que trajera nuevos materiales, etcétera. Yo creo que es algo que en un momento dado habría que volver a hacer, habría que volver a impulsar, pero como te digo, uno de los problemas, es decir, estar discutiendo ahorita que si volvemos a publicar en un diario impreso un suplemento de historietas ya es obsoleto. Si lo que está en riesgo es la subsistencia de los mismos diarios. Y no me refiero nada más al diario en el que yo estoy. Yo creo que el diario en el que yo estoy tiene muchas mejores condiciones para sobrevivir que muchos otros. Pero sí hay un problema, digamos, a nivel global de lo que son los periódicos impresos. Cada vez menos la gente compra periódicos impresos y cada vez más los consulta a través de internet. Y eso es lo que está en juego. Lo que sí está ocurriendo y que está muy interesante es que ahorita muchos empezamos a ver, por ejemplo, historietistas o narradores gráficos que empiezan a hacer animación para los diarios en internet y esas animaciones tienen mucho éxito. Yo creo que es algo que debemos de impulsar, es una beta que tenemos que tener. El problema con esos experimentos es que al final de cuentas son muy caros. Implica que la gente le tiene que meter mucho esfuerzo, le tiene que meter muchos recursos a publicar, a hacer una historietita que dura 30 segundos y que está mal animada en Flash o alguna forma alternativa, ¿no? Y se queman además muy rápido con la noticia. Ahora, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo es que tenemos que cambiar de presidente, eso está fuera de cuestión. No sé si la honorable mesa que se ha formado aquí, aunque no sea mesa ni redonda, esté de acuerdo con que hagamos un pequeño intermedio de tipo político. Yo propongo el tema de Mr. Trump. Yo estoy de acuerdo y casi estoy deseando que triunfe Trump en las elecciones,
No, no, no me vean feo. Yo no pienso como Trump, ni lo apoyo en lo absoluto, pero siento que hay que tomarle la palabra. Perdón. El maestro José Hernández acaba de llegar con nosotros. Yo creo que era la policía de gobernación. ¿Qué es lo que propone este imbécil llamado Donald Trump? Que es un fascista de lo peor, es un tipo de veras asqueroso y además es medio imbécil, no sabe lo que está diciendo, pero ya van varias veces, inclusive después de que lo han regañado sus propios partidarios, que vuelve con el tema de el muro que va a hacer y que México tiene que pagar. Bueno, en el caso de todas estas transacciones comerciales, ustedes saben que el que paga manda. O sea, si quieren que los mexicanos paguemos ese muro, yo estoy dispuesto de mi bolsillo a pagar lo que me corresponda para llevar a cabo ese muro. La condición sería, como nosotros vamos a pagar el muro, lo vamos a poner en donde queramos. Entonces, parece una broma de un humorista como yo, pero tiene mucho de factible eso. ¿Qué tal si empezamos el muro donde termina California y luego nos seguimos por donde termina Nevada, luego donde termina Colorado? No sé, no me acuerdo bien cómo van los estados de la Unión Americana. Lo sigue Texas, Nuevo México, Texas, y ya va a dar al mar otra vez. Que nos dejen hacer ese muro, encantados de la vida. ¿Quiénes no pagarían por ese muro? No sé si quieran añadir algo a lo de Mr. Trump. Bueno, yo francamente creo que la propuesta de apoyar a Trump solo la harían o la derecha norteamericana o los caricaturistas mexicanos, ¿no? Yo creo que eso es lo único que lo puede explicar. Y yo sí creo que Donald Trump es es un fenómeno realmente angustiante. Yo sí oscilo entre la rabia total y la risa completa cuando leo las noticias de Donald Trump. A mí me parece y sin embargo sí quiero tocar el tema. Es decir, hay un debate que se está dando en estos tiempos que dice que a los mexicanos nos da exactamente lo mismo que gane Trump a que gane Hillary Clinton. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Hillary Clinton es, sin lugar a dudas, un monstruo, es la representante de los grandes intereses financieros norteamericanos, ella es neoliberal, ella es una genocida, pero Trump es igual de neoliberal, quiere ser más genocida que Hillary, pero además es un neonazi, con el agravante de que es decir, si revisamos la historia vamos a darnos cuenta que así como que los mexicanos somos para Trump lo que los judíos eran para Hitler. Entonces sí hay un problema de fondo y sí hay que pedir, para mí, es decir, a mí sí me va a dar un alivio enorme que gane Hillary las próximas elecciones, aunque la aborrezco, me parece que no nos va a ir bien con Hillary tampoco. Y sin embargo creo que es mejor porque lo que sigue con este señor es más grave. Y dudo mucho, Eduardo, que Trump acepte tu propuesta de muro. A mí me parece muy bien, yo la suscribo, por supuesto, pero no creo que Trump esté dispuesto a negociarlo. Mira, yo lo que veo de peligro extra, por el hecho de que ganara la China Hilaria, es que todo va a seguir igual en México. O peor, no, peor ya no puede estar. Todo va a seguir igual, no se va a firmar ningún acuerdo migratorio, ninguna reforma migratoria, todo va a seguir igual que antes. No hay que olvidar que en toda la historia de las relaciones México-Estados Unidos,
México nunca ha recibido una muestra de amistad de parte de Estados Unidos. Consulten la historia, no oficial, consulten la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos y no van a encontrar ni la más mínima muestra de amistad. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses nada más. Y se puede dar una cosa que puede sonar loquísima, que una de las locuras de Mr. Trump haga que la gente reaccione tanto en Estados Unidos como en México. ¿Qué va a pasar si de repente nos llegan por acá millón y medio de mexicanos a buscar trabajo que no hay? Pero si ese millón y medio de mexicanos, cada uno viene con un cuerno de chivo, ¿qué no se puede provocar? Yo creo que en Estados Unidos, aunque es el país más conservador, donde hay millones de gentes que piensan y actúan como Donald Trump, esto puede crear lo que diría el Che Guevara, un estado de, ¿cómo decía el Che? Pepito. El Che decía que se podían crear las condiciones objetivas para algo superior, o sea, para iniciar una pequeña revolución, etcétera, etcétera. A lo mejor las tonterías que pueda hacer Mr. Trump puedan llevar a una cosa así, a que haya una reacción popular. Bueno, son deseos de un pinche caricaturista nada más. Llega uno y están hablando de Trump. Qué manera de recibir a la gente. Antes que nada, una disculpa. Fíjense que hay un nombre científico que describe lo que me pasó este día. Y el Fisgón es el autor de ese fenómeno que sucede. Y es cuando uno hace 2 citas para un mismo lugar, el mismo día, a la misma hora. Básicamente, por burro que es uno y no se dio cuenta. El Fisgón no porque sea burro, sino porque es un tipo muy hiperactivo, y anda en 1000 cosas, entonces siempre tiene a la misma hora una presentación de un libro, una plática en un círculo de estudios, una conferencia en Estados Unidos y tiene que inaugurar una exposición en el Estanquillo y todo el mismo día a la misma hora. Entonces ese fenómeno físico cuántico se le conoce con el nombre científico de dar el fisgonazo. Bueno, pues científicamente comprobado. Pues hoy yo di el fisgonazo. Me da mucho gusto estar ya a la altura del maestro Fisgón, aunque solo sea en eso, ¿verdad? Entonces, bueno, les pido una disculpa. Sin querer acepté una presentación de un libro en otra carpa a la misma hora hoy, pero bueno, ya estoy aquí, una disculpa. Pero además a mí me dijeron que íbamos a hablar de novela gráfica y veo aquí a los maestros que son grandes representantes de este género, en el cual yo estoy haciendo mis pininos. Entonces yo les quiero platicar, aunque sea muy brevemente, sobre el trabajo que ahorita estoy haciendo, que es una trilogía de novelas gráficas, bueno, una trilogía de 3, fíjense, eso es interesante el fenómeno. 3 novelas gráficas sobre la vida del Che Guevara. No sé si han oído hablar de este personaje, más o menos conocido. La verdad es que suena a broma, pero realmente no es tan conocido como pensamos. Todo el mundo ha visto su cara. Todos hemos visto su cara, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo. Una amiga mía acaba de estar en la India y me mandó una foto de un Che Guevara pintado en una pared. En absolutamente todo el planeta han visto la cara del Che Guevara, pero realmente muy poca gente es la que conoce bien quién es este personaje. Hace 20 años un periodista norteamericano que se llama John Lee Anderson escribió, después de varios años de investigación periodística, escribió la que es hasta la fecha la biografía más completa y mejor documentada sobre el Che Guevara.
que es un libro que se llama Che Guevara, una vida revolucionaria. Y desde hace 2 años me invitaron a este proyecto de adaptar este libro de John Lee Anderson a novela gráfica. Cuando me lo propusieron me parecía una idea bastante absurda, loca, entonces acepté. Y peor que eso, no solo acepté hacer la adaptación, sino que se me ocurrió en un momento de debilidad mental proponerles no hacer una novela, sino hacer 3. Entonces, porque se me hacía que hacer una era mucho trabajo. Entonces dije, claro, mejor hago 3. ¿Se fijan la lógica? Entonces les propuse dividir la vida del Che Guevara en 3 grandes momentos. Un primer momento que sería el Che en México, un segundo que sería el Che en Cuba y un tercero el Che en Bolivia, que es cuando muere. Y les propuse empezar por el libro 2, que es el Che en Cuba, así como Star Wars empezó por el capítulo 4, yo quise empezar por el libro 2. Y hace poco menos de un año salió ya a la venta el libro 2, lo pueden adquirir en el stand de Sexto Piso, que está aquí en esta feria. Y acabo de terminar el libro 1, que es el Che en México, que es una historia que me parece que es muy interesante. Yo recuerdo la primera vez que leí una biografía del Che, bueno, la segunda, porque la primera que leí fue Ave Che de Ríos. Ah, ya se fue Ríos. ¿O no estaba Ríos ahí? Bueno, la primera que leí fue Ave Che de Ríos, pero la primera que leí que no era con monitos, que claro, se fue a hacer el muro. La primera biografía que leí del Che fue una extraordinaria biografía que se llama Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che, que es de un autor, no me acuerdo ahorita, Paco Ignacio, algo así. Paco Ignacio Taibo. La primera biografía que leí del Che fue la que escribió Paco, una extraordinaria biografía increíblemente meticulosa. Y me acuerdo que cuando iba a llegar a la parte en que el Che llega a México, hasta me emocioné. O sea, simplemente porque iba a llegar a México, me emocioné a leer esa parte. Yo creo que es una parte importante y que por alguna razón en las cosas que se han hecho después acerca del Che Guevara, documentales, películas, novelas gráficas que se han hecho, algunas, esta parte está muy soslayada, casi no se habla de ella, no se cuenta esa historia. Y yo desde la primera vez que la leí me parece que es una historia muy bien contada como sucedió en la realidad. Es como que un guión ya hecho como ocurrió realmente. Entonces es el libro que acabo de terminar y que en aproximadamente un mes estará ya a la venta. Y el próximo año yo espero que como a mediados de año terminar el último libro para así completar la trilogía justo antes de octubre del próximo año, en donde se cumplen 50 años de la muerte del Che Guevara. Entonces, bueno, pues yo los invito a que se acerquen a estos 2 libros, al primero que ya está, al segundo que saldrá próximamente y al tercero que saldrá el próximo año, para conocer un poco más de este personaje que, a pesar de que hace 50 años murió, sigue siendo un referente importante, sigue siendo el símbolo de la rebeldía a nivel mundial, y básicamente yo creo que porque fue un hombre con muchos defectos, pero con grandes virtudes muy difíciles de encontrar hoy en día en cualquier personaje público, con una gran congruencia, con un gran idealismo y con un gran deseo de realmente cambiar las cosas. Los invito a que conozcan este trabajo, a ver qué les parece. Muchas gracias. Ya que voy a hacer un comentario sobre Trump. No sé si habéis visto mi camiseta, I'll crush any party. A mí me da totalmente igual Trump que Hillary. Creo que son exactamente iguales, pero bueno. Más allá de eso, volviendo al tema de la novela gráfica,
estamos hablando de lo mal que está el mundo, estamos todo el día llorando, y yo como periodista dentro de los medios tradicionales, los más tradicionales del mundo, estamos todo el día llorando, y solamente se puede responder de una manera, y es la manera que yo he aprendido en la Brigada Paralela en Libertad, que es la siguiente. Ahora de la que estaba subiendo, 2 chicas, seguro que están en el público, están aquí, me han dado un cómic que han hecho ellas con un dibujante mexicano, si no me equivoco, ¿verdad?, que también está ahí, que vale 35 pesos, que se han autoeditado ellas mismas y que llevan una bolsa, van cargadas con una bolsa y lo van vendiendo a 35 pesos. Dice, vivos se los llevaron buscando a los 43 de Ayotzinapa. Están contando una historia que hay que contar. Están ahí. O sea que, por favor, vale 35 pesos, por favor, que no se vaya con ninguno para casa. Y os voy a explicar por qué, porque es lo que me han explicado a mí los Taibo con la Brigada Paralela en Libertad. Y con el cómic de Honduras es lo mismo, a 50 pesos. Si todas las personas que hay aquí, que se corresponden con una visión correcta de este país, compran un cómic a 35 pesos, todas las personas que hay aquí, no necesitamos editoriales que vendan cómics de tapa dura a 400 pesos, no necesitamos el Wall Street Journal, no necesitamos nada más que construir sociedad. Es decir, si cada persona se compra un cómic de 35 o de 50 pesos, se agotó la edición y se financió la siguiente. Y evidentemente eso no es un modelo sostenible de vida para que un dibujante o un guionista de cómic puedan vivir única y exclusivamente de esto. Pero es lo que estamos intentando hacer nosotros. Nosotros ya hemos entendido el mercado porque estamos dentro del mercado. En el mercado, en la estructura de mercado actual, no podemos sobrevivir a menos que nosotros creemos una realidad paralela, como probablemente Ángel de la Calle vivió en los años 70 en España, cuando estaba prohibido, ya no era una cuestión de mercado, es que había una dictadura fascista y estaba prohibido, te ibas a la cárcel. Había gente en nuestra ciudad que por andar repartiendo esto se metía 6 años de cárcel. Entonces tenemos que volver a reconstruir esa realidad y por eso esas chicas y yo estamos haciendo cómics baratos, con prácticamente ningún beneficio económico o con unos márgenes que nos permiten única y exclusivamente comenzar a reconstruir la sociedad que nos quitaron. Entonces quiero terminar con este discurso mínimamente optimista porque, coño, si yo con 40 años no tengo optimismo y no trabajo por reconstruir esa realidad, yo no puedo hablar de Peña Nieto porque no soy mexicano, ya lo sabéis, pero puedo decir que la noche de Ayotzinapa, sabéis qué pasó en la noche de Ayotzinapa, sabemos lo que pasó, los periodistas lo hemos contado mucho, pero como es algo que pasó y no había cámaras presentes, en este momento la única manera de reconstruir la noche de Ayotzinapa, ¿cómo es? Con un buen reporteo periodístico y con un gran dibujante que la dibuje. Aquí la tenéis. $14, $15, $16, $17, $18, $19, $20, $21, $22, $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30, $31, $32, $33, $34, $35, $36, $37, $38, $39, $40, $41, $42, $43. ¡Justicia! Bueno, íbamos a abrir una ronda de preguntas, pero creo que ya no hay tiempo, van a venir ahorita los compañeros a hablar. Simplemente yo quiero reforzar lo que acaba de decir el compañero Arce. Es decir, una de las cosas que ha hecho todo el sistema en todo el planeta es destrozar el tejido social. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es reconstruirlo. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es empezar a construir una industria del cómic, entre otras muchas, pero una industria de la información que corra paralela
a la gran industria del cómic norteamericano. Yo creo que la única beta que tenemos para sobrevivir, para hacer tejido social, es hacer este tipo de historietas, hacer este tipo de trabajos, hacer este tipo de relatos que efectivamente se refieren a la vida de nosotros y que no tienen nada que ver ni con superhéroes, ni con hazañas intergalácticas, sino con nuestra realidad. Si logramos hacer ese tejido, vamos a poder sobrevivir, porque lo único, quiero acabar con una nota muy pinche, pero lo que sigue es de la chingada. El año que viene nos va a cargar el payaso. Vienen con todo, van a acabar de destrozar al país, y si no nos organizamos desde abajo, si no dejamos de lado sectarismos y tonteras, nos van a arrasar. Eso es todo lo que… yo nada más una última cosa. Durante la Primera Guerra Mundial, desde la cárcel, Rosa Luxemburgo escribió una cosa que se llama el Manifiesto Junius, y ahí ella escribió: estamos ante la disyuntiva de que o peleamos por el socialismo o vamos a la barbarie. Estos señores están acabando con el planeta. Hay ecocidios, hay cambio climático, hay una crisis económica brutal, hay procesos de deshumanización brutales, y estamos ante un capitalismo gore, un capitalismo al que no le importan es decir, que ve en las mutilaciones, en las muertes, procesos de ganancia. La única forma que tenemos para acabar con eso es organizarnos, hacer tejido social, y ¿saben qué? Lo tenemos que pelear. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Hernández Helguera, el Fisgón. A mi izquierda habitual, voy a poner bien porque luego me regañan. A mi izquierda, Hernández Helguera, el Fisgón, Ríos, Ángel de la Calle, Alberto Arce. Insisto, es obvio que este país no tiene los gobernantes que se merece, pero sí tiene los intelectuales que nos merecemos. Muchas gracias, compañeros. Y vamos a abrir una pausa de 8 minutos para darle el micrófono al Comité de Víctimas de Nochistlán.